Bienvenidos a Aprendemanía. En el vídeo de hoy comenzamos una nueva serie de videotutoriales para hablar sobre el tema de las presentaciones digitales. Y comenzamos en este vídeo haciendo una introducción en general sobre los programas de presentaciones. Y es muy importante que sepamos cómo realizar una presentación eficaz y qué programa debemos utilizar en cada momento para poder comunicarnos de una manera mejor. Empezamos con este primer punto que os puede sorprender. Muerte al PowerPoint. Pero bueno, ¿qué significa esto? Estamos hablando de las presentaciones y estamos diciendo que queremos acabar con el rey posiblemente de las presentaciones, con el programa de PowerPoint. Pues bueno, esto es una expresión que está aplicada en los últimos años y que se refiere fundamentalmente al concepto de las presentaciones que estamos utilizando basadas en diapositiva y que posiblemente el formato que utilizan este tipo de programas nos está provocando que las personas que lo utilizamos estemos desarrollando presentaciones que aburren a la gente y que fatigan a la gente por sobrecarga de información y exceso de un diseño demasiado complicado y demasiado complejo. Porque no debemos de perder de perspectiva estas dos ideas que son muy importantes. Primero, una presentación, si es una presentación que va a utilizar evidentemente un presentador, si es sin presentador, pues evidentemente no, tiene que tener contenido. Pero si es una presentación que va a utilizar como complemento un presentador, debe de complementar el mensaje que está dando el presentador. Pero eso no significa que debe de limitarse simplemente el presentador a leer lo que hay en la presentación. Porque en ese caso, desde luego, lo que estamos llamando es un poco tontos a nuestra audiencia. Porque nuestra audiencia sabe leer lo que hay en una pantalla. Y si nosotros como presentador estamos leyendo exactamente lo que pone en esa diapositiva, pues como pongo aquí, en realidad sobramos uno de los dos, ¿no? O sobra el presentador o sobra la presentación. Y en segundo lugar, y es lo que PowerPoint, pero no en sí porque la aplicación sea incorrecta o esté mal diseñada, es porque su uso y determinadas funcionalidades nos ha llevado a utilizarla de una manera abusiva en determinados conceptos relacionados con el tema de las animaciones, el diseño, los efectos que salen y entran, y todo esto lo que hace es que perdamos la perspectiva de una presentación. El objetivo final de una presentación no tiene que ser que al final nuestra audiencia nos diga ¡uy, qué presentación más bonita! El objetivo fundamental es que nuestra audiencia nos diga qué buen mensaje nos has transmitido, ¿de acuerdo? He entendido el mensaje que nos querías transmitir. El diseño de una presentación bonita o con un diseño correcto es un medio para poder obtener ese fin, es decir, conseguir una presentación en la cual comuniquemos y llevemos nuestro mensaje a la audiencia, pero no es un fin en sí misma. Por lo tanto, en muchas ocasiones, PowerPoint, con la funcionalidad esta de los efectos y las animaciones, lo que ha conseguido es un efecto contraproducente y ha conseguido que nuestra presentación esté cargada de efectos y al final lo que hace es despistar a nuestra audiencia. Y este es el concepto que hay detrás de muerte por PowerPoint. ¿Bien? Pues vale, en Aprendemanía os queremos hacer una enumeración de una serie de elementos importantes que tenéis que tener en cuenta a la hora de realizar cualquier presentación efectiva digital, independientemente de la plataforma o el programa que vayamos a utilizar. Vamos a hacer un repaso rápido. En primer lugar, estamos en el mundo de las imágenes, por lo tanto es bien claro este concepto. Una imagen vale mucho más que 1000 palabras. Utilizar en una presentación la menor cantidad de texto posible. Y si hay que poner alguna vez algún texto, que sea pues con una fuente más o menos grande y un texto pequeño, con un mensaje impactante. Y en la medida de lo posible lo que interesa es poner una imagen que impacte y que complemente el mensaje que nosotros estamos realizando mientras que estamos hablando en nuestra presentación. Volvemos a lo de antes, no en repetir las mismas palabras que estamos realizando nosotros. Segundo elemento, muy importante también, una diapositiva, un concepto. Es decir, no podemos intentar mezclar. ¿Habéis visto esas diapositivas donde hay un montón de información enrevesada y que al final no sabes ni por dónde mirar ni a dónde poner el foco de atención cuando te presentan esa diapositiva? Pues bueno, eso es un error que tenemos que eliminar ya. En cada diapositiva, un concepto, una idea base, una idea fuerte. Y esa es la que tenemos que transmitir en esa diapositiva. Segundo, utilizar los colores, la tipografía adecuada. Os vuelvo a repetir, el diseño, bueno, primero, la gente que controla el diseño tiende más por un diseño minimalista, un diseño robusto en muchos casos y que no abusa de diferentes tipos de fuentes, de diferentes tipos de colores, sino que intenta ser un diseño homogéneo en toda la presentación. Entonces, pues esto de el festival del colorido, el festival de las tipografías y los tipos de letra y todo eso, pues olvidaros. Y las tipografías es muy importante, tipografía legible, ¿de acuerdo? Es decir, un tipo de letra no que sea preciosa y que no se entienda, sino una letra que se pueda leer bien.
Otro elemento más, espacios en blanco, dar respiro a nuestra diapositiva. ¿Qué significa? Pues está un poco en la idea que os decía antes, esas diapositivas densas que tienen un montón de información, atropelladas, que no sabes por dónde iniciar y por dónde captar la atención en esa diapositiva, pues esto es todo lo contrario, es decir, pon en cada diapositiva la menor cantidad de elementos posibles, lo más grande posible, y queda muy bien que en la diapositiva, en la mayor parte de la diapositiva, haya espacio en blanco, es decir, que se vea un fondo en blanco que dé en respiro a esa diapositiva y que permita centrar la visión en la idea fundamental que presenta esa diapositiva y en no todo lo accesorio que podemos complementar. Seguimos, limitar o casi eliminar las animaciones. Pues esto es uno de los grandes problemas que os decía anteriormente, por lo que está el movimiento muerte al PowerPoint, y es el de las animaciones, los efectos con el que aparecen las cosas. Esto es muy bonito, pero es muy bonito durante 10 segundos, o muy bonito en un caso puntual. Pero toda una presentación con esto, al final lo que hace es que desviemos totalmente la atención de la presentación y que no nos centremos en lo importante, que es el mensaje que queremos transmitir y las ideas que queremos transmitir. Otra cosa más, aplicar la regla del 3. La regla del 3 es conocida en todos los procesos de comunicación y nos dice que enfoquemos nuestras ideas en grupitos de 3 conceptos, ¿de acuerdo? Entonces, en una diapositiva, una técnica que podemos utilizar que tiene muy buen resultado es pues presentar 3 subelementos, ¿de acuerdo? 3 subideas de la idea principal que intenta transmitir esa diapositiva. Siempre en grupos de 3 esas ideas se transmiten mucho mejor, ¿vale? Penúltimo elemento, y aquí entramos ya en elementos no tanto técnicos, sino más emocionales, como pongo aquí, ¿vale? Tocar a la emoción, es fundamental. Es decir, el aspecto técnico de una presentación, pues lo podemos trabajar más o menos y va a venir dado en muchos casos por las herramientas digitales que utilicemos. Pero no olvidemos que lo importante de una presentación es ser capaz de comunicar con nuestra audiencia, de poder conectar con esa audiencia. Y eso solo lo vamos a conseguir, pues muchas veces, tocando a la emoción. ¿De qué manera podemos hacer esto? Pues bueno, siguiendo la regla de 3, os lo comento, 3 ideas que se nos ocurren con lo que podemos hacer efecto a esto. En primer lugar, el mundo de las historias, el storytelling, ¿vale? Contar a nuestra audiencia algo, una presentación, aunque tenga varias diapositivas o varias páginas, bajo un hilo conductor, contando una historia, que tenga una narración. Las historias es lo que nos engancha a las personas. ¿Por qué estamos enganchados a las series? Porque son historias lo que nos están contando, ¿vale? ¿Por qué nos enganchamos a los libros? Porque son historias lo que nos están contando. Entonces, es muy importante que aunque nuestra presentación nos parezca algo más frío o más frívolo, sí que podamos intentar intercalarla o hilarla con un hilo conductor de una historia que le dé un nexo de unión a toda esta presentación. Segundo elemento con el que podemos atacar a la emoción, pues es el mundo del humor, ¿vale? El mundo de ser capaz de ser gracioso en un determinado momento, de contar algún chiste, algún elemento que a nuestra audiencia le pueda hacer gracia, ¿vale? Así lo podemos capturar a través del humor. Y el tercer elemento en el que podemos captar a la emoción es con el ingenio, en muchas ocasiones. Entonces, una pregunta controvertida, retórica, impactante, imaginativa, ingeniosa, pues con este elemento del ingenio, pues también podemos despertar la atención de nuestra audiencia. Y en último lugar, y muy importante, pues ahí, el final, ¿vale? El final de una presentación es fundamental. Daos cuenta que es el pozo que vamos a dejar después de nuestra comunicación. Por lo tanto, tanto el inicio para captar la atención como el final para redondear y que nos quede una presentación completamente redonda son muy importantes a la hora de hacer una presentación. Parar y pensar en un final impactante para vuestra presentación. Bueno, y por último, desde Aprendemanía hemos hecho un estudio y queríamos recomendaros los mejores programas de presentaciones digitales que podéis utilizar. Hay muchísimos en el mercado y es muy complicado. Pero bueno, hemos hecho esta clasificación atendiendo a los siguientes elementos. Hemos detectado como 4 grandes bloques de categorías de tipos de programas de presentación que podemos utilizar en función del objetivo fundamental de nuestra presentación, ¿vale? O quizás el valor fundamental que queremos resaltar en nuestra presentación. Es cierto que la mayoría de los programas que os vamos a reseñar a continuación permiten trabajar con cualquiera de estas 4 categorías que os estamos indicando, pero sí bien es cierto que cada uno de estos, cuando lo metemos dentro de una categoría, es porque se encuadran y se enfocan y están un poquito más especializados y resaltan esa funcionalidad, ¿vale?
La primera sería pues el cajón desastres de los programas de presentación basados en diapositivas, ¿vale? Pues es un término intermedio, no está especializado en nada en concreto, pero es un comodín que nos vale prácticamente para todo. Y ahí ya pues posiblemente conocéis todos los dos grandes reyes que hay, ¿vale? Bueno, el rey fundamental que es PowerPoint, ¿vale? Y ahora en el último tiempo diapositivas de Google, que es lo que vamos a realizar en un curso de Aprendemanía también, pues es un programa muy potente, ¿vale? Programa de presentaciones de Google, aquí hemos puesto diapositivas, pero se llama presentaciones de Google, y que tiene bastante potencial, ¿vale? Y tiene unas funcionalidades bastante interesantes. Segundo bloque, pues presentaciones interactivas. Aquí la clave fundamental de la presentación es que los diferentes elementos que aparecen en la presentación se pueda interactuar, es decir, que la persona que va a acceder a esa presentación pueda pinchar en diferentes elementos y en función de dónde pinchemos se complemente la presentación y aparezca información adicional. Y aquí os queremos presentar Geniali, ¿vale? Por cierto, tenemos en el curso de Aprendemanía y dentro de este vídeo os dejaremos un enlace a un curso que tenemos en Aprendemanía, esta aplicación. Es una aplicación de una empresa española que lo está petando últimamente. Es espectacular esta herramienta para poder trabajar en multitud de elementos, crear infografías, presentaciones, en dossiers, un montón de elementos donde destaca fundamentalmente, aparte de su diseño que es muy atractivo, el tema de la interactividad. Es decir, que pinchando en los diferentes elementos, nuestra presentación va comportándose de diferentes maneras. Un tercer bloque sería programas de presentaciones en los que resalta su diseño. Van a ofrecernos una estética, un diseño pues más atractivo, ¿vale? Y a través de plantillas que vienen ya predefinidas, con diseños diferentes que en cuanto lo veamos vamos a ver que rompen pues, con el típico PowerPoint, ¿vale? Aquí queremos destacar Canva, que es otra página y otra aplicación muy potente, no solo para hacer presentaciones, sino muchísimos más elementos, ¿vale? Y que viene con un montón de plantillas, como os estoy enseñando aquí a continuación, que podemos utilizar, plantillas aquí predefinidas y que nos pueden... podemos realizar una presentación en nada de tiempo y con un diseño, como estáis viendo aquí, muy atractivo. Aquí ponemos el foco en el diseño, ¿vale? Y la otra sería Mace, ¿de acuerdo? Es otra plataforma de presentaciones con un diseño muy innovador, ¿vale? Os recomendamos que le echéis un vistazo. Haremos cursos de todos estos programas de presentaciones en Aprendemanía, poco a poco, y que pues, nos ofrecen una serie de presentaciones, como estáis viendo aquí, con pues, un diseño innovador, incorporando vídeos, haciendo movimientos muy dinámicos, es decir, con una estética muy atractiva. Y para último lugar hemos dejado un cuarto tipo de programas, de tipos de presentaciones que pondrían el foco y se centrarían en el tema de las animaciones. Es decir, en el tema de que los elementos vayan apareciendo en la pantalla, pero no todos a la vez, sino en diferente orden. Es decir, como si fuera una película. Y aquí el gran rey es Powtoon, ¿de acuerdo? Es un programa que lleva mucho tiempo en el mercado y que a través de sencillas plantillas que podemos utilizar nos permite realizar presentaciones muy visuales con elementos, como estáis viendo aquí, aparecen muchos personajes, ¿vale? Prediseñados que podemos ir incorporando a nuestras presentaciones con movimientos, poniendo audios y todos estos elementos. El foco ahí estaría en las animaciones. Entonces fijaos aquí que depende de donde queramos poner el foco, pues un comodín general, diapositivas, presentaciones donde lo importante es la interactividad, presentaciones donde queremos un diseño innovador o presentaciones donde lo fundamental es las animaciones, pues aquí os hemos hecho una lista de los programas más importantes, que os recordamos que poco a poco en la descripción de este vídeo iremos poniendo enlaces a cursos de Aprendemanía de estos programas. Pues nada, esto es todo. Espero que os haya gustado y recordad que nos vemos en Aprendemanía.